Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana en Busca de Virtud. Es un placer que me dejes entrar a lo íntimo de tu hogar. Hoy es lunes, inicio de semana, y qué día más bonito para poder empezarlo llenándonos de la palabra y de la presencia de Dios, llenando nuestros corazones con un consejo que nos va a guiar los siguientes días de la semana. Amén. Estoy contenta de estar aquí, es un privilegio, es un honor y la verdad que es algo que amamos hacer y le damos gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a ti por conectarte con nosotros en este día. Me gustaría orar en lo que se van agregando las demás. Me gustaría pedirle al Señor que nos hable a nuestro corazón. Amén. Entonces introduzco el tema del día de hoy, es conviértete en un experto y vamos a orar acerca de eso. Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, menesterosos, necesitados, anhelando que disipules nuestro corazón con la luz de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos hagas expertos en las cosas de tu reino. Nos hagas expertos, Señor, en caminar en santidad, en fidelidad, en integridad. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, adoradores que exalten el nombre del Señor en espíritu y en verdad. Lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Espero que hayas tenido un fin de semana excelente en compañía de tus seres queridos. Si eres mamá, de tus hijos, de tu esposo. Si ya eres abuelita, pues ahí de los nietos, de los bisnietos, y que hayas aprovechado el tiempo al máximo. Amén. Porque estamos en tiempos donde no podemos desperdiciar el tiempo, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué no abrimos el tema de hoy? Estoy tratando de prepararme aquí para poder darme cuenta de quién está conmigo, quién no está conmigo y poderte saludar desde aquí, desde mi hogar, pero a veces el sistema no nos lo permite. Entonces solo déjeme ver aquí una cosita o dos. Yo no veo quién está aquí conmigo, pero usted sí me puede ver a mí y pues salimos adelante. Amén. Entonces, mire, vamos a entrar al tema de hoy. Yo le titulé al tema de hoy, conviértete en un experto. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque muchas veces no avanzamos porque no entendemos cosas bien pequeñas. Y quiero hablarte para empezar el día de hoy de Henry Ford. Y él dejó una moraleja que nos da una gran escuela. Para los que no saben, Henry Ford es el dueño de la compañía Ford. Él empezó hace muchos años a producir vehículos con el sueño de producirlos de forma económica para que todo americano pudiera tener un carro. En el tiempo que él comenzó a multiplicar la creación, el invento que él tenía en sus manos, era valga la redundancia, era un invento que era bastante caro y no cualquiera lo podía adquirir, pero su misión y su visión de ayudar al pueblo americano, pues encontró gracia delante de Dios y de muchos otros hombres y logró alcanzar ese sueño. Su compañía de él creció. Cuando la compañía de él empezó a crecer, él era un hombre pensante, él era un hombre que iba siempre adelante del juego, era un hombre que estaba siempre pensando en cómo mejorar, cómo crecer, cómo ser excelente. Buenos días, Mari Munguía, y está mi prima ahí conectada, Laura, Dios te bendiga. Y fíjate que quiero contarte de que Ford contrató a un experto, y un experto en eficiencia. Entonces, ¿qué es la palabra eficiencia? Es cuando estás midiendo la velocidad de alguien, la capacidad de alguien, el desempeño de alguien. Es cuando estás midiendo su potencial, qué tan productivo es. Entonces, estaba midiendo la eficiencia de los que trabajaban para Ford en su compañía. Y este experto en eficiencia fue contratado para que le echara un vistazo a toda su fábrica, a toda su compañía y descubriera qué empleado sí estaba dando el 100
y qué empleado no estaba dando el 100. Entonces, para aquel empleado que no estaba dando el 100, darle las herramientas para que pudiera ser 100% productivo. Entonces, este experto con tranquilidad, con amabilidad, así bien despistado, empezó a caminar por toda la fábrica y recorriendo, finalmente regresó con un reporte para el señor Henry Ford. Y le dice, señor, ya le tengo aquí los resultados, me gustaría compartirlos con usted. Y le dice, a ver, platícame, ¿qué descubriste? Y resulta ser que le dice, mire, ya caminé por la fábrica, estuve observando todos sus hombres, tiene un equipo impresionante, la verdad que fue un deleite estarme paseando por los pasillos de esta fábrica, pero fíjese que he encontrado a una persona que es no productiva, no es apropiada para usted. Es una persona que cada vez que pasaba a la par de él, lo veía sentado. Lo veía allí tranquilo, sin hacer nada. Creo que usted, señor Ford, debería considerar deshacerse de él. Y el señor Ford se le quedó viendo y dijo, sí, dice, ya sé a quién te estás refiriendo. Ese señor no está ahí sentado perdiendo el tiempo. Ese señor no está ahí siendo flojo. Lo que pasa es de que él es un experto. Entonces él le dice, ¿un experto? Sí, dice, él es un hombre experto pagado para pensar. Y eso es precisamente lo que él está haciendo ahí. Él está sentado y está haciendo lo que lo contraté a hacer, pensar. ¿Pensar en qué? Pensar en nuevas estrategias, pensar en nuevas herramientas, pensar en una mejor productividad, cómo pensar en cómo desarrollar un mejor equipo. Él está ahí para pensar qué podemos hacer para mejorar. Entonces, ese hombre es un experto en pensar. Y el que había sido contratado para explorar la eficacia de los trabajadores se quedó sorprendido. Cómo el señor Ford se llenaba de expertos para ser el mejor en su rama de trabajo. Entonces, este señor Ford dejó un pensamiento, una anécdota poderoso, y con ello dejó un quote. Y no sé cómo se diga quote en español, pero dejó él esta nota que dice, pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás sea esta la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Esto me impresionó. Pensar es una práctica difícil. Y él aquí lo dice, no muchos practican el volverse expertos en pensar. Y es verdad, muchas de las veces el ser humano normalmente actúa como reacción, es reactivo, pero antes de reaccionar no piensa. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de ser prontos para oír y lentos para hablar. Eso la palabra nos está diciendo, sé lento para reaccionar, sé más pronto para pensar antes de reaccionar. Y fíjese que quiero compartirle la palabra de Dios en Hebreos 5, del 13 al 14, que dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de su justicia. Fíjese lo que está diciendo Hebreos. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de su justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y platicando con hermana Marisela González, ella me comentaba que nosotros los humanos, ¿sabías que nosotros los humanos somos el único animal que deja la leche después de un año? Y yo me quedé, ¿cómo así? Me dijo, sí, nosotros tenemos ganado y las vaquitas después de un año no le dan leche a sus vaquitas. La vaquita cuando ya tiene los meses necesarios empieza a pastear igual que su mamá y deja la leche.
tenemos borreguitos y también solo es un par de meses, pero no pasa del año en que ellos dejen esa leche y empiecen a comer alimento sólido. Y si usted lo mira en los cachorritos, en los gatitos, en cualquier tipo de otro animalito, todos dejan la leche antes o al cumplir el año. Nosotros los seres humanos somos los únicos que seguimos consumiendo leche después del año. Entonces aquí Hebreos nos enseña, el que solo se alimenta de leche es inexperto. Ahora, no estamos hablando de la leche natural, estamos hablando en Hebreos de la leche espiritual. Pero me llama mucho la atención que si en lo natural nos seguimos alimentando de leche fuera de tiempo, cabe mucha la posibilidad de que en lo espiritual también nos seguimos alimentando de leche fuera de tiempo. Entonces, en lugar de alcanzar una madurez, seguimos siendo niños, seguimos siendo infantiles, inmaduros, y no alcanzamos a desarrollar la facultad de la percepción espiritual. Dice aquí en Hebreos, dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Muchas veces, como hijos de Dios, todavía somos inexpertos en reconocer las voces que atraviesan nuestra mente. Está la voz de Dios, está tu voz personal y está la voz del enemigo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando nos vestimos con la armadura de Efesios 6, el Señor nos da la capacidad de que con el escudo de la fe podamos vencer contra todo dardo de fuego. Pero si no sabemos discernir que muchas veces estos dardos de fuego vienen en forma de una voz, muy difícilmente los vamos a poder derribar. Por eso muchas veces encontramos a cristianos lavados con la sangre de Cristo menospreciándose a sí mismos, llamándose inservibles, inútiles, buenos para nada, menospreciándose a sí mismos, no entendiendo que el valor que tienen ellos es la sangre de Jesús y que la sangre de Jesús es quien los hace quienes son. Hoy en la mañana escuchaba a un predicador que decía que muchas de las veces diluimos el evangelio y está tan diluido que está falto de poder en nuestro ser espiritual. Platicaba con alguien el fin de semana y hablábamos acerca de la mirada, la visión. Muchas veces tenemos visión de gallina. Escuchaba a diferentes personas atravesar diferentes pruebas y en las diferentes pruebas, cada vez que escuchaba el relato de las personas, pasaba por mi mente la imagen de una gallina. Al principio no entendía la gallina, pero después el enfoque se fue hacia los ojitos de la gallinita y la gallinita solo estaba mirando hacia abajo y picoteaba la tierra hacia abajo. Entonces, después de un par de conversaciones, le pregunté a Dios, ¿por qué sigo viendo la gallinita mirando hacia abajo? Entonces me decía, porque está mirando, su mirada está enfocada en lo terrenal, su mirada está enfocada en lo de abajo. Pero nosotros, el Señor dice que nos da la fuerza y nos ayuda a elevar nuestro vuelo como el de las águilas. Y las águilas ven las tormentas desde los cielos, ven las situaciones desde lo alto. Entonces su percepción de lo espiritual es diferente al de la gallinita. Entonces el Señor nos invita a que elevemos el vuelo como las águilas y que tengamos una percepción espiritual madura, que nos volvamos expertos. Entonces, mire, quiero compartirle algo. ¿Cuál es la definición de experto? Y fíjese que le voy a compartir la definición, que tiene poco o ninguna experiencia en algo y por tanto no es competente. Entonces, ser inexperto es no ser competente. Ser inexperto es que tienes poco conocimiento. Y dice el mundo, en lo secular se dice que la práctica hace el maestro. Entonces, para volvernos expertos, tenemos que practicar, ¿verdad? Para volvernos personas productivas, necesitamos volvernos expertos en la palabra, expertos en el discernimiento, expertos en la oración, amén.
Entonces, ¿qué hace a una persona un experto en algo? Y la definición es esta. Un perito o experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad, cuya capacidad para juzgar o discernir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. ¿Qué es en lenguaje sencillo lo que está diciendo esta definición? Que un experto es una persona que conoce exactamente del tema que se está hablando. Conoce a plenitud. Si fuera escrito en un papel el material, lo conoce por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Conoce el tema, lo maneja con facilidad. Tiene técnica, ha desarrollado habilidades y esa habilidad le ha dado la capacidad de juzgar, de discernir, de actuar de forma correcta y de forma inteligente. Entonces nosotros tenemos que volvernos expertos en la palabra. ¿Por qué? Porque esa es nuestra espada. Amén. Entonces yo tengo una nota aquí que dice, a veces se dice que alguien es un experto en cosas malas, pues las hace a menudo y perfecciona sus técnicas. Entonces hay personas que son expertas en hacer lo malo, hay expertas en hacer maldad. Mire, quiere ver alguien experto, por ejemplo, una persona que ha practicado el hablar de otros, se vuelve un experto en el chisme. Ya así de pasadita, ya se le levantaron las antenitas y, y ya oyó la información y luego la pasa y la pasa y la pasa. Se ha vuelto un experto en el chisme. Ya no necesitan venir a traerle la información. Ya tiene otros recursos, cómo obtener información que no le corresponde tener y pasarla y esparcirla. Entonces se ha vuelto un experto en lo malo. Pero la palabra de Dios nos invita a ser expertos en la palabra, expertos en el discernimiento. Amén. Entonces, en esta mañana, ese es el mensaje que te quiero dejar. Conviértete en un experto. Marcos 7, 20 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿por qué salen de adentro? Porque se ha practicado tanto la maldad que nos hemos vuelto expertos en lo malo. Pero en Hebreos el Señor nos enseñaba y dice, ahora vuélvete un experto y aprende a separar lo bueno de lo malo. Proverbios 3, 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces tenemos que volvernos expertos en apartarnos del mal, en no caminar en nuestra propia sabiduría. El principio de la verdadera sabiduría es el temor a Jehová. Aprendamos a caminar en temor para no fallarle al Señor. Amén. Entonces mira, hay 3 pasos para convertir a una persona en un experto. Te voy a dar el paso número 1. En principio, es necesario evaluar tu actual condición. Entonces, para poder convertirte en un experto, evalúa tu condición. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo me estoy dirigiendo? ¿Qué tan experto soy en la palabra? ¿Qué tanto escudriño la palabra? ¿Qué tanto tiempo paso leyendo la palabra? ¿Cómo me está en verdad influyendo la palabra a mí? ¿Está habiendo cambios en mí o sigo siendo la misma persona? ¿Solo estoy convirtiendo malos hábitos en buenos hábitos o hay un cambio verdadero en el corazón? ¿Verdad? ¿De verdad hay un cambio en mi actitud? ¿El cambio viene de adentro hacia afuera o es solo una apariencia? Entonces, tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Ve tu actual condición. Paso número 2. Pregúntate qué es lo que conoces hasta el momento sobre lo que quieres especializarte. A mí, ahora que estuvimos estudiando acerca de la honra, yo había oído la palabra honra,
y sabía lo que quería decir la palabra honra. Pero cuando empecé a estudiar, la verdad que me sorprendió mucho cómo era la honra, es el corazón de los 10 mandamientos. Cómo el Señor abría mi entendimiento y me dejaba ver que los primeros 4 mandamientos se derivaban en honra hacia Él y del 5 en adelante honra hacia uno mismo y hacia nuestro prójimo. Entonces eso a mí me cautivó. ¿En dónde vino esta revelación? Cuando empecé a quererme ser más experta en la palabra. El escudriñar va a abrir que tu corazón a recibir la palabra y lo va a hacer dispuesto y el Señor va a ir añadiendo conforme uno se deja enseñar, se deja discipular, conforme te dejas guiar, Él va a ir confiándote su palabra. Amén. Entonces, yo en lo personal quisiera volverme más experta en la palabra, no solo para llenarnos de conocimiento, sino saber caminar bajo la luz de su palabra. Amén. El número 3, define en qué estás interesado. Entonces, define en qué estás interesado. En aprender más de guerra espiritual, en aprender más acerca del evangelio, en aprender más acerca de oración, en aprender más en obediencia. ¿En qué quieres aprender más? Por ejemplo, uno de mujer muy seguido tiene la pregunta, ¿cómo puedo ser mejor esposa? ¿Cómo puedo ser mejor madre? ¿Cómo puedo ser mejor amiga? Quiero aprender a ser mejor hija. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Escudriñar la palabra para llegar a ser esa mujer virtuosa de Proverbios 31. Amén. Entonces, ¿qué es la meta de nosotros? Llegar a ser virtuosos, llegar a ser lo que Dios nos llamó a ser. Amén. Entonces, número 4, enfócate en un solo tema a la vez. Desecha tu mente que se aborratada, creo que aquí hubo un autocorrect, y enfócate en un solo tema a la vez. Una de las áreas donde necesitamos nosotros como mujeres prosperar en conocimiento es cómo ser mejores esposas. Porque si nuestro hogar es sólido, todo nuestro hogar va a ser sólido. Si nuestro esposo se siente atendido, si nuestro esposo se siente cuidado, si nuestro esposo se siente atendido, entonces él va a verse con la responsabilidad de corresponder y va a verse con la necesidad de actuar en favor hacia el matrimonio. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que debemos de ganarnos a nuestros esposos con nuestra conducta. Y muchas veces en el caminar, las esposas nos frustramos porque quisiéramos que el esposo avanzara más rápido o que el esposo fuera un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de espada desenvainada. Y se nos olvida que él también está en el proceso. Entonces, en nuestra desesperación pudiéramos actuar o decir cosas que lejos de ayudar dañan. Entonces, tenemos que aprender a pelear esas batallas a la manera de Dios, a la manera de Jesús, no exasperando a nuestros esposos, no poniéndolos entre la espada y la pared, sino aprendiendo a pelear esas batallas en ayuno, en oración, en paciencia, confiando que Dios comenzó la obra y Él la va a perfeccionar. A veces hay enemigos en el hogar que no sabemos discernir. Pidámosle al Señor discernimiento a esos enemigos cuando llegan en formas de amistad, cuando llegan en formas de mentiras. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Hay que volvernos expertas en edificar el hogar sobre la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, mira, enfócate en un tema a la vez. 5, la práctica hace al maestro. Y eso nadie lo puede tomar por ti. La práctica hace el maestro. Entonces, ¿cómo es que uno deja de ser niño y depender de la leche? Cuando empiezas a practicar, la misma práctica va a exigirte más solidez. Entonces, hay que practicar. Amén. Entonces, yo puse aquí la definición de práctica, y práctica es habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la realización continuada de una actividad. Fíjate, la realización continuada de una actividad. O sea, es que es algo que empiezas a hacer y lo vas a continuar haciendo. Y lo vas a continuar haciendo. Y lo vas a continuar haciendo. Y el continuar haciéndolo te va a volver en un experto. Yo le aseguro que si ahorita usted se tirara al piso
y dijera, me voy a proponer hacer 20 push-ups y usted se pone en el piso, solo le va a salir una porque tiene años que no ejercita sus brazos. Pero si lo hace mañana, tal vez le salen 2 y ya para el viernes ya le salen 5 y dentro de un mes ya le salen 30. Y así, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que continuó haciendo la misma actividad y esa misma actividad te empezó a fortalecer. Amén. Entonces, ¿qué es la actividad que debemos de fortalecer ahorita? Que debemos de aprender a pensar en la palabra, a meditar en la palabra, a discernir entre lo bueno y lo malo, a practicar lo bueno para que nos inclinemos hacia la justicia y nos apartemos del mal. Amén. Acompáñame a leer Santiago 1, 22 al 25 y dice, te lo voy a compartir en grande porque la letra es pequeña. No se, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que le da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, este es un verso hermoso, Santiago 1, 22 al 25. No se contente solo tu corazón en escuchar. Escuchar es bueno, pero practicarlo es mejor. Amén. Y luego dice, no te engañes a ti mismo. Entonces muchas veces oímos mucha palabra, pero practicamos muy poco. Oímos mucha buena palabra y practicamos muy poco. Por eso Santiago nos aconseja, dice, no te vuelvas un oidor olvidadizo, lleva la palabra a la práctica, porque el que la escucha es como aquel que se ve al espejo y conoce su rostro, pero una vez que se quita del espejo, se le olvida cómo se miraba su propio rostro. Dice, pero quien se fija atentamente. Usted ve esas personas que usted le está hablando y están así, viendo para otro lado, le dices, es que te estoy hablando. Sí, te estoy oyendo. No, yo sé que me estás oyendo, pero quiero que me escuches atentamente. ¿Me puedes ver a los ojos para que yo entienda que estás con toda tu atención escuchándome? Dice aquí, pero quien se fija atentamente, pone atención con ojos, con oídos, con el corazón, con la mente. Entonces dice, en la ley perfecta que da, ¿qué es lo que da? Libertad. Pero ¿en dónde entró la libertad? Cuando se puso atención a la palabra y persevera en ella. ¿En qué? En la palabra. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, la bendición viene en la práctica de la palabra. Amén. Entonces, le oro al Señor para que en esta mañana nazca en tu corazón y decir, Señor, quiero volverme experto en practicar la palabra. Quiero volverme experto en depender de ti. La dependencia en Dios es una práctica. Mire, yo hablaba con una persona hoy y yo admiro mucho a esta persona y le quiero contar de que hay dos personas en las que yo he visto esta cualidad y la verdad a mí me impresiona y la admiro muchísimo. Porque un par de años atrás yo miraba a una de ellas atareada en lo económico y cada vez que venía una baja económica venía la preocupación, ¿verdad? Venía la preocupación y decía, ¿ahora qué voy a hacer? Y no tenemos para esto y no tenemos para el otro. Y la preocupación enfermaban a la persona y era bien difícil. Y también miraba a el otro ejemplo que también lo admiro mucho. Venía el ataque a su vida por medio de los hijos. Y cada vez que la persona quería levantarse espiritualmente, el enemigo le atacaba a sus hijos y también entraba aquella aflicción. Y en las dos personas he visto la madurez, porque ahora viene la prueba y escucho a la primera persona decir, Dios proveerá. Dios nunca ha llegado tarde. Ya no me preocupo, ya no me preocupo. Ya lo único que hago es oro, pongo todo en las manos de Dios. Dios va a proveer a su tiempo. Ya entendí que Dios da la necesidad a tiempo. Y la otra persona también decía, ya no me preocupo porque mi hijo o mi hija no esté
aquí o acatando lo que se le ha enseñado. Dios está haciendo la obra en la persona. Ya no me preocupo. Sé que Él ha comenzado una obra en cada uno de mis hijos y Él la va a perfeccionar. Confío en Dios. Confío que el poder de Dios es más grande que el del enemigo y que Dios no va a permitir que le pase nada a mis hijos si no está dentro de su voluntad. Así que yo solo oro por ellos y descanso en Dios. ¿En dónde vino esta madurez? En la práctica, en el desarrollo de la práctica. Entonces ya no es de que, ya no es una actitud de, oh no, no me importa, no, me sigue importando, pero ya no me preocupo, porque he aprendido que Dios siempre llega a tiempo. Entonces practiquemos la palabra, amén. Volvámonos expertos en eso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por las oportunidades que nos das de practicar tu palabra. Tal vez es en medio del menosprecio, tal vez es en el rechazo, donde debemos de practicar amar a nuestro prójimo. Tal vez es en medio de una prueba donde tenemos que aprender a practicar, a verte como nuestro sanador. Tal vez es en medio de persecución que debemos de aprender a practicar, a verte como nuestro libertador, nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra torre fuerte. Señor, que cualquiera que sea lo que estemos atravesando, Señor, lo veamos como una oportunidad para practicar tu palabra, para practicar, Señor, lo que nos has venido enseñando por todo este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, permite que nos volvamos expertos en tu palabra, expertos en el discernimiento, expertos que en una práctica que nos lleve a la madurez, que nos lleve a obtener ese alimento sólido y dejemos de estar siempre alimentándonos de leche. Señor, permítenos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oro por cada una de mis hermanas. Ayúdales, Señor, en cualquier situación que estén pasando. Solo tú puedes traer la respuesta oportuna a cada situación. Te lo pido en el nombre de Jesús y en medio, Señor, de la circunstancia, ayúdanos a descansar en ti, a esperar en ti, a permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios del cielo, y amén. Amén. Saludo a todas las que se conectaron. Muchas gracias. Aquí está Mari Munguía. Dios te bendiga, hermana Yasmín también, y hermana Marta Elba Rodríguez. Y está hermana Ana Santos. Está mi prima. Dios te bendiga, prima. Gracias a todas por conectarse, por compartir desde ya. Un abrazo. Nos vemos mañana en el devocional de las 8 de la mañana. Amén. Hay que convertirnos en expertos y dejar de alimentarnos de leche. Amén.